Gracias, muchísimas gracias por seguir en Uno más Uno. Ahora vamos a conversar con el ex gobernador del Banco Central, José Luis Malcún, quien ha venido aquí en muchos roles. Ahora él es presidente del Colegio de Economistas de la República Dominicana, pero ha desempeñado distintos cargos en el país y fuera del país también. Trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo y es una persona autorizada para hablar de temas de economía, que es lo que queremos hoy. Justo, Malcún, estamos hablando de el inicio de un año que se pronostica con muchas dificultades a nivel económico, porque las principales naciones del mundo entrarían en recesión según los pronósticos, no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino también de otros organismos internacionales. ¿Qué impacto tendrá esto en República Dominicana? Bien, muy buenos días. Buen día. Gracias por la invitación nuevamente. Mira, yo viendo los datos de los primeros 4 días de enero, me quedé un poco sorprendido y hasta cierto punto me causó, qué sé yo, una impresión favorable. Por ejemplo, en los primeros 4 días de este año, el gas ha caído brutalmente, al punto de que ya está registrando precios desde hace un año, o sea, antes de la guerra de Ucrania. O sea, que el gas natural está cayendo de precio y quizás esté un 5 o 9% por encima de hace un año, cuando llegó a estar 3 o 4 veces más alto que antes de la guerra. O sea, ustedes se recuerdan que eso llegó a un nivel exorbitante, que se suspendieron los suministros de gas, pero se ha buscado vías alternativas. Los países europeos tienen muchos recursos, muchas influencias. El petróleo, por ejemplo, está en 74 y pico de dólares el barril. 72, y el Brent en 79. Quiere decir también que comenzamos el año con una caída fuerte del petróleo. Los granos básicos, que estaba revisando esta mañana las cifras temprano, el maíz, trigo, cebada, soya, también está mostrando desde finales de diciembre, principios de enero, también ligeras disminuciones de precio, lo cual es una buena noticia. La información que tengo también es que la inflación en diciembre cayó fuertemente en Europa. Alemania cayó de 10 a 8.5, 8.6, 1.4% menos. Francia también cayó cerca de 1, España, Inglaterra, el Reino Unido, que está en una fuerte crisis, que estaba en un 11% de la inflación, posiblemente termine en un 10%. O sea, todos los datos de inflación en Europa cayeron en diciembre. No tengo el dato de aquí, ni el de Estados Unidos todavía. Estados Unidos quizá en los próximos días va a salir, está en 7.1 hasta el mes de noviembre. Aquí estamos en 7.58 hasta el mes de noviembre, aunque el acumulado está entre enero y noviembre en 6.80 la inflación. En fin, estamos viendo que un año que se vaticinaba como un año de recesión, que lo va a haber, no estoy diciendo que no va a haber recesión, pero de una recesión profunda, a veces dramática, a veces apocalíptica. Estamos hablando de 4, 5, 6 meses atrás, cuando todo estaba por el cielo, las nubes, los precios, la inflación estaba golpeando a todo el mundo, y entonces ahora vemos que eso ha ido cediendo. Pero hay quienes aseguran que esto es reflejo justamente de los problemas económicos, porque lo que está cayendo es la demanda. Obviamente, eso tiene dos razones. Ajá. Los aumentos de las tasas de interés que han hecho los bancos centrales en el mundo entero, lo ha hecho el Banco Central Europeo, la FED, nosotros, la América Latina entera y todo. Lo que ha contraído la demanda, obviamente, y eso ha ido disminuyendo los precios, pero esa es la idea. El primer objetivo que tiene la economía de cualquier país es llevar la inflación a los rangos meta. Ese es el objetivo de los bancos centrales en el mundo. Y rango meta quiere decir entre 1 y 4.
Así están casi todos los países. Europa normalmente se movía entre un 2 y un 3% de inflación. Estados Unidos entre un 1.5 y un 2%. Esa era la historia. Digo, antes de otras crisis que sucedieron hace 20, 30 años. Pero todos los bancos centrales lo que están es forzando a que la inflación baje al rango meta. ¿Y eso qué implica? Que las tasas de interés van a seguir aumentando en el 2023. Y ese aumento... ¿Ya llegó a un tope ya? Bueno, en Estados Unidos se habla de 5 a 5.5, está ahora en 4. Quiere decir que pueden haber 2 aumentos más de tasa. Aquí estamos hablando de 8.50, que puede llegar a 9.50 o a 10, dependiendo de cómo la FED mueva las tasas. Ahora, el último aumento de tasa de la FED, el Banco Central de República Dominicana decidió no ajustar la tasa de aquí, la dejó igual, porque entiende que eso está permitiendo que venga inversión. Lo que estamos evitando con las tasas de interés es un flujo de capital negativo, que el dinero salga del país buscando mejores condiciones de rentabilidad. Entonces, con la tasa que tenemos anclada ahora en 8.50, se está viendo que ese flujo es positivo. Por tanto, el banco la dejó así. Pero ahorita cuando la FED suba más la tasa y el Banco Central Europeo haga lo mismo, nosotros y otros países no tienen opciones, tienen que subir la tasa. ¿Qué produce eso? Va a encarecer el crédito, va a subir más la tasa de interés. Ya las tasas de interés han subido entre 20, 30 y hasta 35%. Depende el uso, consumo, hipoteca, vehículo. Y con un aumento de tasa del Banco Central de 50 o 100 puntos más, eso va a subir más todavía la tasa de interés. Impacta negativamente en la inversión. Y eso va a bajar la inversión y va a bajar la demanda. Y ya lo está haciendo en Estados Unidos, donde, por ejemplo, las últimas cifras que daba sobre el comportamiento del sector inmobiliario indicaban que se había caído en un 38%. No, y en China eso puede causar un colapso. El problema inmobiliario que hay en China ahora mismo, que el gobierno ha tenido que especializar 140.000 millones para evitar el colapso de muchas empresas inmobiliarias y dando facilidades a los clientes para que los pagos atrasados y ese tipo de cosas. En China eso es el problema. Eso es lo que tiene a China ahora mismo en una situación que puede realmente causarle una crisis económica muy grande. Es el sector inmobiliario. Y en Estados Unidos lo mismo, ha caído fuertemente. Aquí también. El año pasado aquí creció el sector construcción, creció creo que un 20% en el 2021. Sí. Y ahora este año está en un 2, 3%. O sea, estamos viendo una caída brutal. No. Lo que pasa es que lo hemos compensado con otros sectores como el turismo, las exportaciones han crecido, aunque lamentablemente las importaciones han crecido demasiado también. Por eso el banco anunció que el déficit de la cuenta corriente va a estar en un 5%, que es muy alto, es uno de los aspectos que hay que resolver. Que hay que ir resolviendo el año que viene. ¿Y cómo? Bueno, aumentando las exportaciones y bajando, bueno, porque el precio, en el precio es que está todo, o sea, sí, pero recuérdate que hemos pagado petróleo a precios exorbitantes. Entonces, si el petróleo baja ahora, que es uno de los componentes principales, eso va a bajar las importaciones. Y si seguimos mejorando las exportaciones, esa brecha se puede ir reduciendo. Y eso es lo que esperamos. ¿El gobierno está obligado a bajar los precios de los combustibles o no? Bueno, hay una ley. Se supone que ha violado la ley, la ha violado al no subirla, no subir los precios de los combustibles. Me refiero para evitar... a eso nadie lo va a presionar por eso. Nadie lo va a cuestionar. Pero cuando es para no bajarlo. Pero yo creo que se anuncia una rebaja, dado que el precio está ahora a un nivel, como digo, de 74 y pico de dólares el barril, sería un alivio y eso ayudaría también a que la inflación baje más rápido, obviamente. Yo diría que en este año la inflación puede llegar a 5%, muy cerca del nivel de 4%. O sea, en la República Dominicana. Sí. El crecimiento va a estar en alrededor de 4.5 y estaría muy bien. Fíjate que nosotros este año vamos a crecer a un 5. ¿Tú sabes cuánto va a crecer América del Sur entera? En un 2.8.
El único país que va a crecer más que nosotros son Colombia posiblemente y Panamá. Y en el Caribe creo que es Surinam, que está creciendo como un 10. País. Pero son 4 economías las que van a crecer más que República. México está en un 5, igualito que nosotros, va a cerrar. Brasil en un 3 y pico %. Pero para México eso es muchísimo. Sí, para México es muy bueno, porque México se está aprovechando también de los precios del petróleo y de una serie de condiciones favorables en sus relaciones con Estados Unidos. Entonces, es muy buen crecimiento para México, porque todo depende de los países. En Europa, cuando la economía crece un 2%, un 3%, este año va a cerrar, el año pasado yo creo que va a cerrar en un 2.8% la economía, 3%. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque la población crece menos del 1%. Sí, pero aquí no están así. Aquí la población crece más alta, entonces tú tienes que tener un crecimiento más alto para que el per cápita, el beneficio per cápita, el PIB per cápita, no crezca. Exacto. Aquí hay un tema que es recurrente a tratarlo, abordarlo, que es las desigualdades y la precariedad en que vive una gran parte de la población. Sí. Nosotros tenemos un régimen salarial bastante bajo. Los salarios son bajos en la República Dominicana, por un lado, pero por otra parte, una gran parte de la población vive de ingresos precarios por trabajo de lo que llaman informalidad, sí, pero que son precaristas, son... ¿Tú sabes dónde está la razón de eso? Aquí hay 2 problemas graves en este país. Lo más grave, aparte de, digamos, de que la inflación hay que bajarla, que está bajando, que el crecimiento hay que mantenerlo, la estabilidad cambiaria ha sido un éxito. Inclusive pero por ahora está subiendo. Bueno, pero está bien, no importa. Tenía que subir porque habíamos apreciado el peso un 8%, lo que ningún país había hecho. Y vamos a terminar casi con una apreciación de un 2%. O sea, estamos demasiado bien. Yo diría que esa parte yo creo que ha sido una de las... Un éxito. La estabilidad cambiaria es fundamental en cualquier país. Pero te digo cuáles son las 2 razones. Primero, la doble tributación. Eso es lo que está generando la informalidad, el aumento de la informalidad. Tú no puedes, los empleados, y por eso el salario también es como es en este país, un salario demasiado bajo para el nivel de otros países de América Latina. ¿Por qué? Porque cada empleado que tú contratas tiene que pagarle pensión, seguridad, seguro de salud y cesantía. Nadie aguanta eso. Eso no se aguanta. Tú tienes que resolver la cesantía, porque si tú tienes una pensión ya, la cesantía no tiene razón de ser. Y yo he tratado ese tema 1000 veces en mis escritos. Hay que buscar una solución en el Consejo Nacional de Seguridad Social, porque en la ley se contemplaba que después de un año ese problema se iba a resolver en el 2005, por ahí, 2006. Tenemos ya 17 años sin resolverlo. Y ese es un problema que va a mantener el salario siempre presionado hacia abajo, porque cuando tú aumentas el salario, tú estás aumentando el costo de la seguridad social significativamente, y eso es lo que los empresarios no pueden, y menos cuando los costos financieros también te están aumentando, y por eso muchas empresas entran a la informalidad. Y el otro problema de la riqueza es la reforma fiscal. Aquí todavía los dominicanos no entienden que la reforma fiscal no es una reforma fiscal para maltratar al pobre, sino es para ayudar al pobre. Las reformas fiscales benefician a los pobres, pero se venden como una cuestión que maltrata a los pobres. ¿Por qué? Porque a los ricos no les conviene la reforma fiscal. A los que tienen que pagar realmente más impuestos porque evaden o usan un subterfugio para no pagar el impuesto que le corresponde, es precisamente a la gente que tiene más dinero. Por eso los gobiernos le tienen miedo a la reforma. Bueno, tienen miedo porque estamos hablando de que la presión no viene desde abajo, viene desde arriba, del status quo, de la oligarquía, de los empresarios grandes y de sectores de poder. ¿Por qué? Porque al final esos son la gente que tienen que realmente pagar más impuestos para que los ingresos alcancen. Tú no puedes vivir en un país con una presión fiscal de un 15%. Es una locura. Fue un error del presidente Luis Abinader no priorizar
la realización de una reforma fiscal. No podía. Llegó una pandemia. Y posterior a ¿verdad? la pandemia. Después viene el 2021 con un alto crecimiento, etcétera. Yo diría, bueno, en enero yo dije, presidente, presidente, este es el año de la reforma fiscal. Así mismo. Bajemos la inflación y hagamos la reforma en el segundo semestre. Y viene la guerra de Ucrania y Rusia y lo lleva todo al carajo. Y ahora Entonces, vienen las elecciones. Ahora viene un año preelectoral, después vienen las elecciones, no hay. Entonces siempre hay un cuento con la reforma. Si no es una elección, es una crisis, o una guerra, o una pendejada. Pero el gobierno anterior tampoco quiso entrarle a Danilo Medina hizo la reforma en el 2012, en sus últimos meses, pero fue una reforma mediatizada. Primero, después que aplicaron los impuestos a las placas, lo echaron para atrás. Ahí redujeron en 4.000 millones los ingresos previstos. Después vieron otras concesiones. Lo más importante de esa reforma... La compra por internet. Fue que, sí, también se eliminó. Lo más importante de la reforma fue que aumentó el ITEVI de 16 a 18 y eliminó las exenciones a una serie de productos que pagan un 8%. Entonces, fue una reforma insuficiente, limitada y que no tuvo el impacto. Entonces, ¿qué pasa? En el 2016, cuando él volvió a ganar las elecciones, la economía estaba creciendo a 5.5, 6%. La inflación estaba en un 3%. Ese era el momento ideal, 2017, 2018, de hacer una profunda, verdadera reforma fiscal. Pero eso era impopular. Pero no la hizo, porque también los sectores exigían que para hacer la reforma había que hacerla integral. ¿Qué quiere decir integral? Sí, tú me vas a aumentar los ingresos, pero me vas a tener que bajar los gastos. Y tú sabes que hablar de eso en la época del gobierno pasado, eso era prohibido. Pero en este tampoco se han bajado los gastos. Sí, ha bajado mucho los gastos. La calidad del gasto ha mejorado sustancialmente. Todos. Restaurantes, viajes de lujo, vagamundería, de todo. Aquí la calidad del gasto, yo te lo puedo demostrar con información, ha mejorado, pero sustancialmente. Porque tampoco es bajar el gasto, aquí hay que aumentar el gasto. Yo estoy proponiendo que a Salud Pública el año 2024 se le asigne un 3% del PIB. Salud Pública no puede seguir funcionando, la salud de este país no puede descansar con un presupuesto del 2% del PIB. No puede, ni tampoco podemos seguir invirtiendo en gastos de capital, que mucha gente habla, que el gobierno no invierte, que no hay... Bueno, pero ¿cómo va a invertir con una presión fiscal como la que tenemos? Tú necesitas mejorar los ingresos y para eso tienes que aumentar el gasto en salud, que es gasto social, y el gasto en muchos otros servicios sociales. No hay que bajar el gasto, es la calidad del gasto, la corrupción, lo que se comía la corrupción. Eso es lo que se ha mejorado. Y yo no digo que no hay corrupción, pero obviamente la diferencia es abismal con lo que pasaba antes. Pero cuando uno verifica el comportamiento del gasto social, ¿tiene casi los mismos niveles que ha tenido históricamente? No, el gasto social se ha disparado a casi un 55% del gasto total comparado. Claro, y hay una razón. Los subsidios. Primero la pandemia y después con la guerra. Es una razón. Yo no estoy diciendo que se está haciendo porque es que la situación ha forzado al gobierno. O por nada más el año pasado fueron 40.000 millones que se fue en subsidio al combustible. Y eso es gasto social. Aparte de los comedores económicos que se multiplicaron, INESPRE, se aumentó el supérate, el bono de supérate, se aumentó aquello. Pero en términos estructurales no ha habido tantos avances. El caso de salud que usted señala. El promedio que hemos tenido en 30 años de inversión en salud. Un 2%, un 2%. 1.8, 1.9. La ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, que viene del 2012, sí, contemplaba que para el 2020 ya nosotros íbamos a estar invirtiendo casi un 4% del Producto Interno Bruto en salud. Y no se ha logrado. No se ha logrado, ni se va a lograr, como digo, mientras no se realice. Fíjate que el 4% de educación, cuando se aprobó, fue después de la reforma fiscal del 2012. O sea, se hizo así porque se mejoraron los ingresos y permitía que el gobierno pudiera
dedicar el 4%, casi todo se fue en eso, en educación. Lo que se generó adicional se fue en el 4% de educación, que está muy bien, debería ser 5%. Ahí nos estamos metiendo en una campaña electoral ya, Sí. definitivamente, y hay debate, hay que debatir temas nacionales. ¿Qué proponen los partidos políticos y los que aspiran a cargos electivos para solucionar los grandes problemas del país? Sin embargo, no es eso lo que se está discutiendo. Yo quisiera oír la respuesta suya. ¿Qué usted cree que debería ser la agenda? ¿Cuál será el contenido de la agenda económica para el próximo año? Pero vamos a dejar la respuesta para después de la pausa, porque tenemos que hacer una pausa.